Gabón, buenas noches, señoras y señores. Hoy en Actualidad Municipal contamos con la presencia en nuestros estudios del autor de este libro, La Guerra Civil en Baracaldo, 11 meses de resistencia, que aunque esta es la primera, ya va por la segunda e incluso dentro de poco la tercera edición. Coldovica López, Gabón, buenas noches y gracias por venir. Gabón, buenas noches, encantado. ¿Contento con la aceptación que está teniendo tu libro? Pues muy contento, la verdad, que no me lo esperaba. No esperaba que la gente lo recibiera tan bien y fuese todo tan rápido. Sí, pues yo creo que en el momento ya que hiciste la presentación, nos estamos remontando ya al 22 de abril. Feria del Libro de Baracaldo, sí. Ya cuando hiciste la biblioteca, esa presentación se llenó. Sí, de hecho es que elegimos la biblioteca, bueno, la elegí personalmente porque me pareció que era un entorno muy bonito, además muy adecuado, y en previsión de que vinieran pues los amigos, un familiar y cuatro personas más. Para cumplir. Sí, y la verdad es que me vi desbordado. Fue una pasada y solo tengo palabras de agradecimiento hacia la gente de Baracaldo y de alrededores que vinieron a verme. Sí, y a ver la presentación del libro. Y eso que todavía no lo habían leído. Una vez que lo han leído, me imagino que también te habrán comentado. ¿Qué has recibido? Pues en general, palabras muy bonitas y muy agradables. Como tampoco partía de la premisa de tener la verdad absoluta, pues cuando se me ha acercado gente a comentarme o a decirme pequeñas anotaciones, ¿no? Faltan las listas gente o cosas curiosas, como el otro día me decía una persona que había conocido a dos personas de las que yo tenía en el libro como fallecidos, y entonces que no podían estar fallecidos. Y no me suena raro porque había un marino de Baracaldo, de la Marina Auxiliar, que se llamaba Mario Cahue, que le dieron por muerto en la batalla de Cabo Machichaco, y que yo, gracias en este caso a la hemeroteca de Internet, conseguí con el BOE y con la hemeroteca del ABC descubrir que no solo no murió, sino que vivió, estuvo en la cárcel, y uno de los miembros del buque Canarias franquista fue a recogerle a él y a otros compañeros del BOE Navarra a la salida de la cárcel, les invitó a comer, y luego fue como una especie de tutor que les ayudó a conseguir los trabajos que se les negaban. Entonces esa historia de gente viva que estaba en las listas de muertos no me pareció tan rara, así que habrá que corregirlo un poco. Y además estos son los marineros que comentas en el libro que les cogió de tutor por la valentía que demostraron cuando fueron capturados, ¿no? Francamente, si alguien conoce un poco la historia de la Marina Auxiliar, pues sabe que son buques bacaladeros de madera, que les ponen unas planchas metálicas, un par de ametralladoras en el mejor de los casos, o un cañón pequeño, y ala, a combatir contra un acorazado con cañones y de todo. Entonces, teniendo la batalla perdida, sabiendo que podían morir, estuvieron enfrentándose durante varias horas, incluso con el motor perdido, y algunos decidieron, como el capitán, hundirse con el barco, y otros, pues bueno, decidieron rendirse, saltaron por la borda, echaron un bote, y en este caso los marineros franquistas pues admitieron que habían sido muy valerosos los vascos en este caso, y les trataron medianamente bien, correctamente. Estas y otras cosas, además de gente muy cercana, porque es de gente de Baracaldo, es lo que pueden encontrar en este libro, que trata, y cojo las palabras de Coldovica, de reconstruir los acontecimientos ocurridos entre julio de 1936 y junio del 37, de ahí los 11 meses de resistencia, o lo que ocurrió en Baracaldo, además de la posguerra. Y empieza el libro precisamente en la Segunda República, un poco haciendo el preludio. Por cierto, que la Segunda República en Baracaldo fue muy conflictiva. Sí, fue muy convulsa. Yo, la verdad es que antes de empezar con el trabajo de investigación no pensaba que había sido así, pero hubo muchas manifestaciones, muchas huelgas, mucho paro. Pensaba que esto del paro era algo relativamente nuevo, pero ya he visto que no. Gente que incluso llevaba 5 años en paro cuando comenzó la guerra. Hambre, disturbios políticos y sindicales, la gente de los partidos políticos, había gente que iba con armas, y de los sindicatos, gente que iba a trabajar armada porque el del sindicato rival le estaba esperando con armas. O sea, una cosa, había muertos, ¿no?, de todos los bandos, de todos los partidos políticos. Una cosa que hoy en día nos parecería absurda y kafkiana, pero que en aquella época era lo habitual. Hay que tener en cuenta que Primo de Rivera inauguró esto del pistolerismo, de atacar a los sindicatos con grupos organizados armados, pagados por el Estado, y esto tuvo una continuidad que siguió con la República. Y por eso yo he apuntado del libro, que llama la atención, que según Tomás Aranaga, hablaremos de él, que ha sido uno de los testimonios en los que se basa también el libro de Coldovica, pues como decíamos, que según Tomás Aranaga, trabajadores de la Balcovilco tenían que llevar pistola para poder entrar a trabajar. Sí, efectivamente. Había huelgas convocadas, por ejemplo, por la CNT o
por sindicatos como la UGT, que igual ELA no admitía STV en aquel momento, y cuando volvían al trabajo, los trabajadores de STV tenían el problema de enfrentarse con la gente armada de la CNT o de la UGT en ese momento. En otros casos podía ser al revés, que ELA STV convocara una huelga, que la CNT y la UGT no la quisieran seguir, y eran ellos los que estaban esperando. O sea, era una cosa, una locura. Y eso que pensábamos que era, eso también nos hemos sorprendido, un periodo relativamente tranquilo, antes de que estallara la Segunda Guerra Civil, que, como dices, comenzó en 1936, hace 80 años, y en plenas fiestas del Carmen. Sí, sí, precisamente cuando estaba haciendo las entrevistas, ¿no? En el libro, que hago unas 30 entrevistas de unas 2 horas de duración cada una, documentadas, grabadas y demás, más luego otras 40, 50 pues de media hora sin documentar, más que nada escritas a bola pluma. Lo que me contaban muchos de los testigos lo contaban con el rencor de los niños. Recuerdo uno que me decía que habían cancelado una vuelta ciclista que se hacía ese día. Lo decía con un rencor como que se hubiese quedado sin ver a sus ídolos y que quizás nunca más los volvió a ver. Gente, ¿no?, que estaba contando pues como actos que había en las fiestas, danzas, toros y demás, que se habían cortado, y entonces eso lo tenían todavía guardado 80 años después, con esa mirada de niños que se les pone a veces a nuestros mayores, y que es bastante tierno y bastante impactante verles así. ¿Y qué te cuentan en esos testimonios, aparte del cambio, digamos, de estar de fiesta a de repente cómo fue el decir, ahora estamos en guerra, ¿qué hacemos? Pues hay dos grandes testimonios, dos grandes bloques, en los que unos, en principio, no se lo tomaron muy en serio, sus familias no se lo tomaron muy en serio, entonces fueron progresivamente dándose cuenta de lo que era estar en guerra, y otros que quizás sus familias estaban más politizadas o más ideologizadas y se dieron cuenta que era una cosa muy grave, y desde el primer momento ya empezaron a tomar medidas en sus familias. Entonces, lo que cuentan básicamente es la escasez de comida, el miedo a los bombardeos, porque aquí en Baracaldo empezaron a bombardear el 30 de agosto. Hay que recordar que en Baracaldo hubo más de 18 bombardeos que sepamos y ataques aéreos. Entonces la gente, claro, tenía que buscar refugio en cualquier sitio. Los túneles, los puentes se utilizaban como refugio, luego ya se fueron construyendo. Pero ese miedo, ese pánico, ¿no? Contaba una de las personas cómo le daba tanto miedo que incluso cuando oyeron las alarmas de cómo venían los aviones a bombardear, se metieron debajo de la cama y le gritaba ella a su madre, no, madre, madre, esconda los pies que le pueden ver. Esa inocencia de los niños, que al final hace que la guerra sea un poco más llevadera, si puede ser. Hablemos un poquito que lo primero que se hace es crear el Comité de Defensa de Baracaldo. Sí, todos los partidos políticos y sindicatos que están en el ayuntamiento, y la CNT, que como es anarquista no tenía una representación como tal en el ayuntamiento porque no creen en el sistema político, desde el primer momento se unen y deciden formar este comité de defensa, que sí que lidera el que era el alcalde de Baracaldo, en este caso el socialista Álvarez, pero llevan voluntarios. Se presentan, por ejemplo, 150 voluntarios de todos los partidos y sindicatos para vigilar el pueblo. Eso es una idea que a priori puede parecer que es estupenda, hasta que nos damos cuenta que había solamente una escopeta para vigilar todo el pueblo. Entonces tenían que hacer turnos, el que iba al ayuntamiento tenía que dejar la escopeta para que el siguiente turno tuviese un arma para, en caso de necesidad, defender el pueblo. Y, por ejemplo, zonas tan alejadas del núcleo urbano como era Alonsótegui, pues quedaban sin vigilancia. Pero sí que hicieron piña, y eso es lo que llama la atención, porque el día antes estaban a tiros entre ellos en las calles de Baracaldo, y en cuanto da el golpe de Estado Sanjurjo, Mola y Franco, se unen y parece que son muy solidarios entre ellos. Luego vamos a ver con el tiempo cómo esa solidaridad se vislumbra como un resquemor, una desconfianza entre los distintas... Los viejos odios pueden, sí, pueden más que... Sí, claro, porque encima si la guerra hubiese ido rodada para ellos, pero como tuvieron tantos problemas y tantas trabas, pues enseguida afloraron las disputas, las viejas rencillas. Sí, porque lo que aprendemos en el libro es que, vale, es la guerra y se pueden juntar, pero sin embargo en el periodo anterior estaba la República, pero estaban las familias, digamos, más nacionalistas que no aceptaban tampoco la República. Era la Ikurriña y no la bandera de la República para nada. Sí, cuando analizamos este periodo de nuestra historia,
Hay que intentar hacer un ejercicio de ponerse en la época. La gente enseguida habla de traiciones, habla de rojos y demás, pero claro, estamos hablando de una época en la que los abertzales o nacionalistas no querían saber nada con España. Había dos sectores, ¿no? El autonomista, que podía ser una parte del PNV, y en Baracaldo, concretamente, ANV Autónoma, que era una escisión de ANV, que se había ido hacia el PNV, junto con ANV de Erandio, y luego estaban los independentistas, que estarían ANV, y el más extremista quizás, que sería el Yagui, que sería un pequeño partido dentro del PNV. Entonces ellos consideraban que su país era Euskal Herria, que no era España, que la República, sí, muy bien, República, pero República Española, no República Vasca, entonces les daba absolutamente igual que la bandera tuviese morado o rojo debajo. Y cuando se pierde el territorio vasco, teniendo en cuenta todos los problemas que habían tenido con el gobierno de la República, ¿no? Habían prometido armas, no llegaban, las armas que llegaban venían rotas, venían con la munición cambiada, les habían prometido aviones, no llegaban, faltaban piezas, les habían prometido soldados que aliviaran un poco el frente norte, no llegaron nunca, y les piden que destruyan la industria, no se destruye, y hay acusaciones de traición mutuas entre, por ejemplo, Negrín, el presidente de la República en aquel momento, y el Lehendakari Aguirre. Ocurre que, claro, los soldados abertzales o nacionalistas vascos no consideraban ya que la guerra tuviera que seguir fuera del territorio, porque veían que su casa se había perdido, entonces habían perdido, y lo que buscaban era salvar la vida y salvar la vida de sus familias, en general. Estamos avanzando en el tiempo también. Sí que hay gente que siguió luchando porque vieron que era una lucha más global, pero no. Y sin embargo tenemos pues la visión de la gente que era republicana, socialista, comunista o anarquista, que vieron que era una guerra no contra unos militares, sino una guerra contra el fascismo, que era como ellos mismos se denominaban y como actuaron, que eran fascistas, y cómo esto era la antesala de lo que podría ocurrir en el mundo, como luego ocurrió con la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler y la Segunda Guerra Mundial. Entonces eran unas visiones muy contrapuestas que son muy difíciles de analizar desde el punto de vista actual, y sobre todo viendo cómo fueron los acontecimientos. No es muy fácil decir, se tenían que haber unido, tenían que haber seguido siendo una piña y quizás no hubiesen vencido, pero han pasado 80 años y había que estar allí en aquel momento. Y además hay que tener en cuenta que ya la inmigración había llegado a Baracaldo también. ¿Eso desde un punto de vista social afectó de alguna forma al que se consideraba baracaldés de pro, al que venía de Burgos para abajo, digamos, o incluso de pueblos de Vizcaya, sí, más rurales? Sí, lo que pasa es que bueno, Baracaldo tenía en 1936 unos 36.000 habitantes. Entonces, sí que es verdad que muchos eran de la provincia o de las provincias de alrededor, pero no había tanta inmigración de fuera, de Burgos para abajo, como has comentado, no había tanta. Y lo que sí llama la atención es que mucha gente de Burgos, Valladolid, que vivía en Baracaldo, incluso se alistaron en batallones nacionalistas, ¿no? Yo tengo el caso, mi bisabuelo era de Burgos y vivía en Ortuella, y mi bisabuelo se alistó en las milicias, bueno, las milicias del PNV, era zapador. ¿De qué batallón? Pues no he sido capaz de descubrirlo, y de hecho mi tita ha muerto con 94 años y no sabía de qué batallón era. Sabía que había sido zapador, pero fue como un tema tabú. Por eso también parte mi interés por este periodo y por esta historia de la guerra civil, porque en mi propia familia ha habido tabúes, ha habido silencios que no los he podido llenar porque la gente ha ido muriendo y se los ha llevado a la tumba. Entonces, mi afán es poder recuperar esa historia, ¿no? Que no le quede a la gente tampoco ese resquemor, esa cosita de decir, joder, ¿por qué no pregunté, por qué no indagué, por qué no investigué un poquito más? O por qué cuando empezaban a hablar en aquella época yo no les hacía ni caso. Viejas historias de la guerra, ¿no? También. Sí que es verdad que lo suelo contar a veces cuando presento el libro. Un tío abuelo mío, que para mí fue como un haitite, porque me cuidaba muchísimo, me llevaba a clase todas las mañanas, era el típico que ponte el abrigo, yo no quiero, se ocupaba de mí en vacaciones, como un haitite, y así le he querido siempre. Yo sabía que había estado en la guerra, yo tendría unos 10 años, y para un niño de 10 años la guerra es algo maravilloso, estupendo, donde poder pegar tiros, no eres consciente que matas a la gente o que te puede matar, sino es divertido, ¿no? Y entonces le pregunté, estando en su casa, en la cocina, y la respuesta que obtuve me llamó mucho la atención. De hecho, me dejó en shock, porque él, en vez de contarme historias fantásticas de batallas, de disparos, de medallas,
lo que hizo fue echarse a temblar y a llorar y salir de la habitación, bueno, de la cocina donde estaba. Su mujer, mi tía, me dijo, no le vuelvas a preguntar nunca. Y murió 2 o 3 años después y nunca supe dónde estuvo, qué es lo que hizo. Sé que estuvo en batallas duras, pero no sé nada más. Y me da mucha pena el que haya fallecido y nunca le haya podido preguntar. Eustaquio Cañas era el alcalde. Sí. Citabas a Baldomero Álvarez, que le sustituyó en todas las órdenes del 36. Ahí no he conseguido entender si Eustaquio era el alcalde antes del 18 de julio o luego lo sustituyó, sí, o qué pasó ahí con estas dos figuras. Creo que estuvo, cuando salían del pueblo, lo que hacían era se sustituían el uno al otro, para que no hubiese un vacío de poder, por decirlo así. Además hay que comentar que Eustaquio Cañas estuvo en la cárcel a consecuencia de la solicitud del Estatuto Vasco en el 34 y de la Revolución de Octubre del 34. Esto hizo que fuese condenado a una pena de cárcel. Estuvo, si no recuerdo mal, en Granada unos meses encarcelado. O sea que ahí hubo como un traspaso de poderes. Sí, se solaparon los poderes entre los dos. Sí, porque el poder político local estaba funcionando correctamente, y estuvo... También desaparecen tres concejales, de las actas se les da de baja, y es porque luego se inscribieron en el ejército, entonces les dieron de baja como concejales. No, es que no solamente es leer el libro, es saber cómo es el resultado de una labor de investigación, no solamente 15 años de investigación. 15 años. 15 años, sí. Porque a Coldovica también le recordamos en el primer homenaje a María, Gago, la enfermera jefe, que estuvo aquí. Por cierto, esto me da pie para hablar también un poco de los hospitales durante la Guerra Civil. Por ejemplo, que el Palacio Munoa, yo no sabía que había sido un hospital de guerra. Sí, además es muy curioso porque hay una serie de documentos que están accesibles a cualquiera en Internet del gobierno vasco donde ponen hasta las matrículas de los coches que estaban allí aparcados. Cosa que he decidido no meter porque me parecía que no iba a interesar mucho a la gente, pero a mí me pareció muy curioso, modelo y la matrícula. Bueno, con un afán básicamente que no tiene sentido, ¿no? No sé, o de control o... Sí, más que nada para saber, porque algunos coches eran requisados y otros eran oficiales, entonces tenían que llevar un control, que nadie se los llevase, que si faltaban, que supieran por qué faltaban, había que controlar mucho eso. En una guerra puede ocurrir muchas cosas, puede que alguien se cambie de bando y utilice un coche oficial para llegar hasta pasó, claro, además, y que luego abordaremos un poquito de ese. Pero lo de la finca Munoa fue un hospital de guerra de forma voluntaria, digamos, por sus propietarios o por necesidades de la situación. Pues conociendo al propietario seguramente fuese voluntaria, pero no fue hospital, lo que fue almacén. Allí se guardaban y se almacenaban las medicinas y los elementos propios de la medicina y los coches que hacían de ambulancia. Porque hay que recordar que en aquel momento ambulancias como tal, pues no había y se utilizaban coches un poco adaptados y poco más. Y luego lo que sí son los demás hospitales, hubo 5 en Baracaldo, que eran colegios que se adaptaron para que fuesen hospitales. Entonces era un poco precario. De hecho, cuenta María Gago en la entrevista que me concedió y en el libro viene reflejado cómo el día que les pusieron un quirófano nuevo les bombardearon y lo estropearon, lo perdieron sin poderlo estrenar. Y lo contaba con una rabia tremenda. Ya que lo habían preparado como nuevo. En este comité de defensa de Baracaldo destacaba la figura del que conocemos como Sancho de Beurco, un baracaldés, Luis Rodríguez de Aguirre. Un poco, ¿qué podemos destacar de Sancho de Beurco? Bueno, pues que estuvo en primera línea desde el minuto 1, participó activamente en la defensa de Baracaldo y luego en la defensa de lo que sería el cinturón de hierro y demás, y que fue una figura que después, ya en el exilio, aglutinó a bastante gente a su alrededor y que fue muy importante porque recopiló un montón de documentación, sacó y escribió bastantes libros muy interesantes y que aportan bastante a la gente que estamos interesados en investigar estos hechos y estos acontecimientos. Ahora sí que quiero volver otra vez al tema de los bombardeos, que como comentaba Coldovica, hubo al menos 18 en Baracaldo, con unos 57 fallecidos, que bueno, dicho así, o sea, se me entienda, que tampoco parecen muchos para ser bombardeos contra la población civil y además totalmente dirigidos a ese fin, a acabar con la población civil. Afortunadamente no fueron muchos, o no sé. Sí, se podría decir, si miramos las cifras, que 57, 58, si añadimos
a una persona que me han comentado a raíz de sacar el libro, que también falleció en uno de los bombardeos y que no lo he reflejado por desconocimiento. Sí, no son esas grandes cifras quizás que estamos acostumbrados, pero claro, hay que tener en cuenta que había unos 4.000 hombres que estaban luchando en el frente, que había 4.000 refugiados guipuzcoanos en Baracaldo, que había un montón de heridos en los hospitales. Entonces, la verdad es que funcionaron muy bien los refugios y los avisos para proteger a la población civil, porque lo que tiene que quedar muy claro es que los aviones franquistas atacaban a la población civil, iban a por ellos y además podían ver perfectamente a quién estaban matando, a quién estaban atacando, fueron a por casas concretas, o sea, era una especie de tiro al blanco. Prácticamente no hubo defensa aérea, los aviones republicanos hicieron lo que pudieron, en mayo se perdió toda la aviación, por lo tanto ya no había defensa, así que por suerte, no murió más gente, pero podía haber sido una auténtica escabechina. Es que toda esta zona norte fue un experimento para la aviación italiana, para la aviación alemana. Sí, efectivamente, lo que más les interesaba era experimentar. De hecho, hay una discusión entre von Richthofen, que era el líder de la Legión Cóndor, con las autoridades franquistas, de cómo él no entendía por qué no se atacaba la industria, no se atacaba a los soldados y se atacaba a la población civil, cuando él creía que con el armamento que tenían podían arrasar con todo. Y luego es lo que hicieron con la Blitzkrieg en la Segunda Guerra Mundial, arrasar con todo lo que encontraron. Pero claro, chocaban con la teoría de Franco de ir conquistando poco a poco y sobre todo desmoralizar a las tropas que estaban en el frente, hacer que vieran cómo no podían defender a sus familiares que estaban en sus casas. Eso minaba la moral muchísimo de los gudaris y de los milicianos y finalmente conquistar esas zonas con la mayor parte de la industria intacta, para poderla coger y aprovechar para ellos. Y entonces los italianos y los alemanes lo que hicieron fue experimentar y coger sobre todo experiencia de combate, que era algo fundamental para los nuevos aviones que estaban sacando. Eran aviones mucho más rápidos, eran unos modelos muy veloces, donde podían incluso bombardear en picado, cosa que hasta entonces era imposible, tenían bombas incendiarias, había que probar. Entonces, probar en un sitio donde prácticamente no tienes defensa, pues para ellos debió de ser como una especie de sueño. Y sabiendo además que la aviación que tenía la República era, bueno, yo lo sé porque lo he leído en tu libro, lo de los aviones rusos que vamos, ni reunían condiciones. Sí, algunos modelos la verdad es que no reunían las condiciones mínimas para enfrentarse a esos modelos de aviones alemanes e italianos. Claro, para su época eran buenos, pero en cuanto aparecieron estos nuevos modelos italianos y alemanes, pues ya quedaron obsoletos. A esto hay que añadir que los aviadores republicanos en muchos casos no tenían apenas experiencia. Entonces se enfrentaron con gente más experimentada, con muchos más medios, así que estaba todo. Además, aquí apenas había antiaéreos y esto fue una catástrofe. De hecho, Felipe del Río, que fue el as de la aviación que derribó 6 aviones alemanes e italianos, fue derribado en Baracaldo y su avión cayó partido en 2 cerca del río Galindo, debajo del cementerio de Baracaldo, y a día de hoy no sabemos si fue derribado por los aviones enemigos o por un buque republicano que estaba en Portugalete, que abrió fuego, el Jaime I, que después nos enteraríamos que eran franquistas en su mayoría porque fueron detenidos por las autoridades vascas en junio del 37. Y los capitanes y demás se entregaron a las autoridades franquistas y siguieron haciendo la guerra como si tal cosa. Es que siempre he tenido la duda. Por ejemplo, imaginemos, se declara la guerra en Baracaldo. Me imagino que este comité de defensa o quien fuera tiene que organizar entre los que van a ser soldados y los que se van a quedar, o sea, lo que va a ser población civil de población militar. ¿Cómo se hace eso? Y sobre todo, ¿el baracaldés fue voluntario a la guerra? ¿Y en qué bando? Sí, en un primer momento todos los que fueron voluntarios. De hecho, se instalaron enseguida mesas en el Paseo de los Fueros para que la gente se pudiese alistar cerca del mercado, la plaza del mercado. La gente se alistaba. El único requisito era ser mayor de edad, que se comprobaba diciendo contestando a la pregunta si eres mayor de edad, decías que sí eras mayor de edad y ahí te marchabas. Muchos fueron a Guipúzcoa, incluso se ha comentado que había camiones cargados de jóvenes con aperos de labranza. O sea, llevaban azadas, llevaban horcas,
No sin había más, armas. o sea, era algo primitivo, no había armas, en el mejor de los casos llevaban armas de caza. Entonces lo que hicieron fue, desde la Junta de Defensa, requisar todas las armas que había en Baracaldo, pero claro, no había muchas, otros las escondían, no querían entregarlas, y los coches para poder salir también para la guerra. Por esto recuerdo mucho a la Primera Guerra Mundial, cuando los franceses fueron desde París hasta el frente en taxis, pensando que iba a ser aquella una fiesta y que eran coger el taxi, llegar, disparar y volver. Esto algo parecido. Y luego ya cuando se organiza el gobierno vasco y empieza a organizarse el Eusko Udara, el ejército vasco, ya son levas, es decir, se va llamando por años, año a año, quiénes eran los que tenían que ir. Y luego se escoge a ciertos trabajadores de las empresas más cualificados o con mejores padrinos para quedarse en las empresas para seguir trabajando. De hecho, llama la atención que el día 13-14 de junio, no recuerdo ahora bien de memoria, llaman de varios batallones a unos 15-20 trabajadores de Altos Hornos para que vuelvan a Altos Hornos a trabajar para sacar la producción adelante. O sea, seguían activos las fábricas. Sí, siguieron activos. El problema fue que los dirigentes de Altos Hornos, salvo uno o dos, son los mismos durante la República, durante la guerra y durante Franco. Es decir, eran franquistas que preferían que entrase Franco, entonces no pusieron todo lo que había que poner para que esa producción saliera adelante. Pero sí, la producción siguió. Además había un bloqueo marítimo que dificultaba el tránsito por mar. La materia prima que llegara, ¿no? Tanto la materia prima como lo que es la producción que se sacaba, porque se seguía vendiendo tanto a Francia como a Inglaterra. O sea, había como dos mundos paralelos, ¿no? El de la guerra y luego el de la producción industrial. Algunas fábricas importantes que citas en el libro y que mantuvieron su producción. Gomas Garay cambió, Gomas Garay, sí que es verdad que cambió, hizo las máscaras de gas para protegerse en un posible ataque con gases que no se descartaba. Por suerte no ocurrió, o que sepamos no ocurrió nada por el estilo, pero mantuvieron la producción. Sí, pero también me llama la atención cuando hablaba con la gente, me concedían las entrevistas, cómo la vida normal, cotidiana, se normalizó. O sea, cuando venía el avión, sí, había que correr, había que esconderse, había gente que lo llevaba mejor o peor. Incluso contaba Celestina que su padre se negaba, de la calle San Juan, se negaba a ir a un refugio porque decía que él no quería morir como una rata y se quedaba en su casa comiendo en la cocina o donde le pillase. Y la gente, con total normalidad, salía del refugio una vez que terminaba el asunto, miraban a ver si había pasado algo y seguían con sus vidas, intentando buscar comida, seguían trabajando, o sea, algo que a la gente que no hemos vivido por suerte una guerra se nos hace muy difícil de entender. Eso es. Quizás cuando vemos estas imágenes de Siria, ¿no? Cuando vemos los bombardeos y tal, y luego vemos la Siria normal. Eso que dices, pero todavía sigue quedando gente sí, ahí. que les vemos, ¿no? Y dices, y el móvil, y cómo lo graban, y cómo tienen tal, pues eso parece ser que es lo normal dentro de una guerra. Dentro de la anormalidad hay una normalidad. Retomando el tema de los bombardeos, el más importante que citas en el libro, lógicamente, es el de Alonsotegi, que en aquel momento pertenecía a Baracaldo. ¿Fue tan importante porque iba dirigidos precisamente hacia ese barrio o por qué? Fue importante porque murieron 26 personas y fue brutal. Ten en cuenta que en Baracaldo mueren 57, 58 personas, que sepamos hasta ahora, es casi la mitad. Sí. Entonces, fue brutal. Pero importante también porque era el momento en el que si Alonsotegi caía, los franquistas tenían modo de ir copando por los montes Baracaldo y la margen izquierda, entonces tendrían una especie de efecto de pinza, porque también por la margen derecha estaban a punto de romper el cinturón de hierro, y entonces iba a ser ya lo que ocurrió, la caída total. Está a punto de caer Bilbao, 2 días después caería Baracaldo, y ya se plantean que los niños tienen que salir, tienen que ser evacuados. En tu opinión, y sobre todo también de los testimonios que has recogido, ¿qué fue mejor, que evacuaran a los niños? O sea, ¿quién fueron más niños de la guerra, los que marcharon o los que se quedaron? Bueno, pues como decía Tomás Aranaga, del que hemos hablado antes, él decía que él es un niño de la guerra porque él no fue evacuado y él vivió la guerra entera. Bueno, al final estos niños son 1.178 niños que sepamos hasta el momento. Faltan los niños que fueron a Inglaterra, que serán un número también considerable, no menos de 200, creo yo. De Baracaldo, de Baracaldo, sí, solo de Baracaldo. Estamos hablando, 20.000 se marcharon de Euskal Herria, entonces estamos hablando que esos niños se marcharon hacia lo desconocido.
Sus padres les metieron en un barco y les dejaron en manos de gente totalmente desconocida, esperando que tuviesen una vida mejor, que no muriesen, que tuviesen comida. Eso es algo, me parece espeluznante. Sí. Como padre, a mí se me ponen los pelos de punta el pensar que yo tuviera que hacer eso con mis hijas. Entonces considero que son niños de la guerra, pero también los niños de la guerra son los niños que estuvieron aquí, los que tuvieron que sufrir los bombardeos, la guerra, los que tuvieron que sufrir la entrada de las tropas franquistas, el ver cómo sus padres eran encarcelados, el ver cómo sus padres tenían miedo, cómo, por ejemplo, los padres de hijos que hablaban euskera tuvieron que dejar de hablar ese idioma por miedo, porque les pegaban, porque incluso llegaron a matar a gente, les multaban. Fue un mundo tremendo. Yo creo que no nos podemos hacer ni idea, y de hecho por eso tanto silencio, porque la gente lo pasó tan mal que muchos no han querido hablar hasta muchísimos años después. Sí, es que yo con el caso de la evacuación de los considerados niños de la guerra sigo sin entender si fue una decisión acertada o no. Sobre todo algunos, pues los que fueron a Inglaterra, que volvieron, fueron tratados bien y volvieron, Bélgica, Francia muy mal, y los pobres que estuvieron en la URSS, pues prácticamente no han vuelto hasta la disolución de la Unión de Repúblicas. De todo hubo. En la URSS, por ejemplo, contabilicé creo que 11 niños muertos, justo entre el periodo entre el que llegan en el 37 y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de enfermedades. Hubo niños que ya no eran tan niños cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. Bueno, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, para la URSS, que es en el año 41, con la Operación Barbarroja, ¿no? Que ya no eran tan niños y que se alistaron en el Ejército Rojo. Tenemos gente condecorada con las medallas de la URSS en Baracaldo, aviadores de Baracaldo que derribaron hasta incluso, creo que llegaron a 8 aviones y que murieron en combate, cosa que muy poquita gente sabe de Baracaldo. Y lo que comentábamos antes de empezar la entrevista, ¿no? Gente, sobre todo mujeres, que consiguieron una educación que nunca hubieran podido conseguir aquí en ese momento, porque les está totalmente vetado el mundo de la universidad. Entonces, la gente que fue a Inglaterra, la gente que fue a Bélgica, los de Francia no, porque como has comentado lo pasaron mal y encima les tocó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que muchos fueron deportados y acabaron en campos como Mauthausen, que también hay gente de Baracaldo que murió y algunos por suerte que lograron sobrevivir a ese infierno y que han muerto hace relativamente poco. Sí, con nombres y apellidos lo recoges aquí en el libro. Sí, yo creo que habría que hacerles algún homenaje por parte del pueblo de Baracaldo. Sí, si me permites, o sea, es que es espeluznante cuando lees el tratamiento que tuvo uno de los baracaldeses que estaba allí preso en Mauthausen y que era víctima de experimentos médicos. Sí, de hecho él tiene un par de libros autobiográficos y es tremendo pensar. Hay un libro que se llama Médicos en el infierno, que habla sobre los juicios, está todo documentado con los juicios de Nuremberg que se hicieron a los doctores nazis, y es impresionante la documentación que viene y las fotografías que vienen, los experimentos que llegaron a hacer, amputaciones de pierna para ponerte otras piernas, a ver qué pasaba, inocularte enfermedades, a ver qué es lo que ocurre, horrible. Al baracaldés que le inoculaban en benceno, me parece, que para ver el dolor que se... Bueno. Sí, bueno, y los experimentos de congelación, para ver cuánto tiempo aguantaba un soldado con todos sus pertrechos en el agua, hasta que llegaban a socorrerle o no. Y todo esto con una frialdad tremenda, con cronómetro en la mano, con un cuadernito apuntando, pues ahora gime, ahora se ahoga, ahora... y dejando que se muriesen ahí esas personas. Es horrible pensar lo que el ser humano es capaz de hacer al ser humano. ¿Has tenido contacto directo, esos testimonios, con estos niños de la guerra, con los que han estado, por ejemplo, en Francia o en la URSS? He estado con alguno que ha estado en Francia, además era de Luchana, era Mariana Pellaniz. Contaba cómo, bueno, le trataron fatal en Francia, y al final tan mal le trataron que decidió volverse a Luchana, y contaba cómo al pasar la Muga, al pasar la frontera, la pasó con un grupo de jóvenes, entre los que se hallaba el futbolista Gorostiza. Y, claro, les cogió la Guardia Civil, y al llevarles al cuartelillo, a Gorostiza le salvaron porque era Gorostiza y fue reconocido, y a él le salvaron porque, aunque era un poco mayor, porque ya tenía 15 años, 15, 16 años, como tenía cara de muy niño, él dijo que tenía 13 años, le creyeron, pero les hicieron ver cómo fusilaban a sus compañeros de paso de frontera. Y luego ya como advertencia, como que sepáis lo que os puede pasar si no os portáis bien.
y luego ya les dejaron volver. Vino andando hasta Luchana, o sea, una cosa tremenda. Luego he tenido la suerte de hablar con el hijo de Raimundo Pérez de Lezama, portero del Athletic, y me ha contado unas cosas, vamos, increíbles. Se emocionaba mucho el hombre, por ejemplo, recordando cómo le contaba a su aita la despedida de los marinos de Santurchi, cómo arropaban al buque La Habana para que salieran, creyendo que se veían submarinos, pues poniendo ellos los barcos, las chalupas por el medio, que no les iba a pasar nada, y cómo les aplaudían, y eso lo llevaba él muy, muy dentro. Y luego cómo pues, su padre conoció el lavarse los dientes y la higiene personal en Inglaterra, porque aquí parece ser que no era lo común el lavarse los dientes ni cierta higiene, y esas costumbres le ayudaron luego a tener una vida muy ordenada, muy limpia y ser una persona muy aseada que transmitió a su hijo y además familia. Este es uno de los niños de la guerra que ha tenido mucha suerte, que fue evacuado a Inglaterra, ¿no? Y además aprendió fútbol. Porque sí, claro. No, el fútbol es un deporte. Pero lo curioso del caso es que Raimundo debuta con el Arsenal, es decir, con un equipazo. Ahí coge experiencia, todo le va muy bien, y cuando vuelve a Baracaldo, su intención no es jugar al fútbol, su intención es ir a trabajar al 2 Hornos con su padre. Y claro, de hecho va a trabajar con su padre, y su padre le pregunta de camino, oye, ¿y tú qué has aprendido en Inglaterra? ¿Hablar inglés? Casi nada, pero vamos, que prácticamente nadie en aquella época sabía hablar inglés, y de hecho muchos de los niños de la guerra no aprendieron a hablar inglés, de los que fueron a Inglaterra. Una cosa que también me llama la atención, hicieron como una especie de piña entre ellos, se autoprotegieron, y entonces muchos no tuvieron contacto con la realidad que había alrededor, y no aprovecharon la ocasión ya pues para llevarse ese idioma para el futuro, cosa que los soviéticos pues no les quedó más remedio. Y entonces cuando le comentó que aprendió a hablar inglés y a jugar al fútbol, el padre dijo, ¿cómo vas a jugar al fútbol? Sí, yo he sido portero en el Arsenal y tal, ¿cómo portero? Y le llevó a la Arenas a hacer una prueba, donde allí se presentó vestido a la inglesa, que ya llamaba la atención, y ya cuando le vieron jugar los primeros minutos dijo, vete al vestuario, él pensaba que le habían echado, no, ¿cómo echarte? Te hemos fichado y de aquí a unos meses vas a estar en el Athletic fijo, y así fue durante 15 años casi. Estaba en el equipo de Zarra, ¿no? El sí, famoso equipo del Athletic, Zarra, que era de Baracaldo este. Y también uno de Luchana, de Baracaldo, Aranberri, que estuvo 3 años con él. ¿Pero este también fue de niño de la guerra o niño de la guerra aquí? Se quedó aquí. Otra de las cosas que llama la atención en aquella época, y ya entraremos un poquito más en el tema de la posguerra, es cómo había familias que escondían a gente de los dos bandos, y bueno, luego al caer Baracaldo, el comportamiento que cada una de las partes tuvo. Sí, este es un caso muy curioso, esto lo comentaba Elba García Ibisate, su tío era del batallón Gordesola, ella era huérfana de padre y su tío era el que hacía las funciones de padre, tutelaba igual, y que apareció un día en casa y que les pidió por favor que guardaran a 2 amigos suyos, uno era franquista y el otro era republicano. Pues bueno, su madre pues, los atendió como pudo, le estuvo allí unos días, y cuando cae Baracaldo, el republicano se entregó a las autoridades y el franquista pues fue allí a celebrarlo. Y entonces las vueltas vienen cuando denuncian al tío de Elba, y acaba en la cárcel de la Rínaga, donde Elba le tiene que llevar todos los días la comida. Él es el encargado de repartir las cartas entre los demás presos, y creen que por esa razón y porque no tenía o no estaba acusado en principio de delitos de sangre, no le iba a pasar nada, hasta que un día Elba llegó, le dieron la cestita con un lazo negro y le dijeron, venga chavala, ya no tienes que volver, con estas palabras. Y ahí descubrió o se enteró que su tío había sido asesinado por las autoridades franquistas. Porque estamos ya en las fechas posteriores al 22 de junio del 37, que es la fecha de la caída de Baracaldo. ¿Por las tropas navarras o por las tropas italianas? ¿Quiénes entraron? ¿Los italianos? Los italianos. La verdad es que enseguida vinieron los navarros. Sí, también estuvo la Guardia Mora, por ejemplo. Esos eran muy malos, ¿no? ¿Esos eran? Eran muy malos. Sí, no tenían un comportamiento muy cívico, pero también porque sus mandos, los mandos franquistas en este caso, españoles, les daban carta blanca. No, ya lo hicieron en Asturias en el 34. Les pidieron, es más, les exigieron que violasen a las mujeres y que luego las matasen, para que sembrara el pánico y que la gente supiera lo que ocurría si se levantaban en armas contra el gobierno. ¿Algo así pasó en Baracaldo también? ¿O en la caída de Bilbao o en la caída de Baracaldo? Que sepamos, no, que sepamos.
Por eso te preguntaba, ¿los soldados italianos se portaron bien? ¿Las tropas navarras se portaron bien cuando entraron a Baracaldo, ya un Baracaldo tomado? Sí, en general esto ocurre, hay un libro de Anthony Beevor que se llama Berlín, que habla de la entrada de las tropas soviéticas en Berlín en 1945, que creo que lo cuenta muy bien y que viene al caso. Las primeras oleadas de soldados están más ocupados en seguir con la guerra que otra cosa. Las preocupantes son las segundas, y en este caso los simpatizantes. En Baracaldo ocurrió lo mismo. Los soldados que entraron venían a conquistar el territorio y a seguir con la guerra. Entonces podían estar unos días, unas semanas, pero seguían. Mientras que los que fueron viniendo después, o los que fueron saliendo de sus casas, cambiando la chaqueta, o sacando la chaqueta que tenían escondida porque tenían miedo de las autoridades republicanas, son los que sembraron el pánico. Esas cuadrillas de jóvenes que fueron incluso... Hay un caso que me contaron el otro día, de uno de los que yo tengo documentado como fusilado, que le mataron sus propios amigos, le invitaron a cenar, le llevaron a su propia casa a cenar, les dio de cenar a todos sus amigos, y cuando terminaron le dijeron, vamos a dar un paseo, y le mataron. O sea, a ese grado se llegó, de poca humanidad. Había cuadrillas de jóvenes franquistas por Baracaldo que decidían, pues supongo que un poco envalentonados por el vino, que había gente que no merecía vivir y les daban un paseíto por aquí, por la zona de Tomasillo, que se decía en aquel momento, el Chacolí de Tomasillo, que sería la calle de la Florida, había unas pozas donde ahí arrojaban los cadáveres. Y al día siguiente, o esas mismas noches, iban por los bares de la zona diciendo que algún borracho se había caído, que tuviesen cuidado los que bebían. Una advertencia. O sea, ¿Pero eso era debido al odio que se había generado durante la guerra entre los dos bandos? Sí, sí, al odio y sobre todo a que nadie puso freno a ese odio. Las autoridades franquistas en ningún momento pusieron un freno específico, es más, la alentaron. Ese es el problema, que hicieron una venganza. Podían tener ideologías distintas o puntos de vista distintos, pero esto era una limpieza en toda regla. No querían que eso perdurase, no querían, ¿no? Siempre hemos oído hablar del gen rojo, ¿no? Que decía, no recuerdo ahora el nombre de este psiquiatra, que hizo experimentos incluso con la gente roja, como ellos denominaban, que luego también hizo experimentos con los homosexuales, que les daba electrodos para curarles la homosexualidad, ¿no? Entonces, es una cosa que no tuvo freno. Estamos un poquito en los días anteriores a la caída de Baracaldo. ¿Cómo se comportaba el gobierno que existía en aquel momento, tanto el gobierno local como el gobierno vasco o el gobierno de la República? Sí. El gobierno local prácticamente desapareció. El gobierno ¿Sigue siendo este Eustaquio Sí, Álvarez? Sí, pero Eustaquio Cañas, pero no hacían nada ya en ese momento. Tenía realmente el poder, lo tenía el gobierno vasco, que eran los que controlaban un poco las armas, los soldados y poco más. El gobierno de la República, desde luego que no tenía ningún poder, porque no tenían ni capacidad ni posibilidad. Tenían delegados, pero eran más figuras decorativas que otra cosa. Y el gobierno vasco pues intentó en todo momento oponer resistencia. ¿Qué ocurre? Que una vez que se rompe el cinturón de hierro, Bilbao es indefendible. Es indefendible, y menos con los medios con los que se contaba. Así que estaba ya todo perdido. Y, sobre todo, lo que intentaron en todo momento es mantener el orden, que fuese una retirada ordenada, que no hubiese desmanes, que no hubiese violaciones, saqueos, robos, y parece ser que lo consiguieron, porque no tenemos muchos testimonios, por no decir que prácticamente ninguno, de este tipo. O sea que consta un poco que la represión tampoco fue tan dura en lo que se refiere a Baracaldo en ese sentido. ¿Te refieres durante el periodo de la guerra? No, sí, bueno, durante la guerra y luego ya con la entrada o con la caída ya de Bilbao y Baracaldo. La caída fue dura. Pero claro, hay que tener en cuenta que había 4.000 baracaldeses luchando en el frente, entonces de esos 4.000 estaban en Santander, en Cantabria. Muchos fueron detenidos, encarcelados, llevados a campos de concentración, campos de trabajo. Eso sabiendo que Baracaldo había caído y Bilbao también, ¿no querían volver? Sí, y para ver cómo estaban sus familias aquí. Sí, de hecho es lo que se habla. Bueno, uno de los casos es la caída de Baracaldo, que es un poco muy inocentona, ¿no? Porque cuando entregan Baracaldo a las tropas italianas y franquistas, muchos, justo antes de llegar las tropas,
pues dicen, mira, yo no les espero aquí, yo tengo ahí la familia, dejo aquí el arma colgada del árbol, de la rama, o aquí la meto, me voy y me marcho a mi casa. Y ya me he rendido, ya está, hemos acabado. Sí, ¿no? Que eran inocentones del todo. Porque eran trabajadores, no eran militares, no tenían ese... De hecho, por eso no se destruyó la industria en Baracaldo, ¿no? Porque no tenían esa visión militar, estratégica, sino que eran trabajadores, normalmente obreros, que de pronto les habían puesto un arma en la mano o se habían encontrado con un enemigo al que no querían que venciese, pero no eran profesionales del tema. Así que, claro, entendían que ellos se rendían, venga, va, dejo el arma, yo me voy con mi familia y sigo con mi vida. Claro, luego vino Paco con las rebajas, se los llevó, los maltrataron, les mataron. Luego hay que hubo, o sea, estamos ya con la caída de Baracaldo pura y dura. Una purga hay de los vecinos de Baracaldo. Sí, de hecho... Entonces aquí venimos a buscar y a meter presos. Se sabe que Llaneza, el que fue alcalde con Franco durante 25 años, y autoridades franquistas, fueron a campos de concentración de las provincias limítrofes a buscar a gente de Baracaldo para identificarles, traerles aquí, juzgarles y condenarles. Porque el juicio empezaba, primero, sin defensa, normalmente, y con la sentencia ya dada. O sea, ya estaban sentenciados, no había... Crónica de una... Sí, muerte anunciada, directamente. Que lo que es una vergüenza es que todavía se admitan esos juicios como válidos, que no se hayan inhabilitado esas sentencias. La verdad es que Llaneza, el alcalde del franquismo, todo un personaje, ¿eh? Sí, todo un personaje que apareció de la nada un día en Baracaldo, se cogió un puesto en Altos Hornos, una oficinita, que según me han comentado, se metía todas las mañanas 2 horas a trabajar, y descubrieron muchos años después que no había trabajado nunca, porque de hecho cuando fueron a desmantelar su oficina, que cuando él se marchó y demás, se encontraron con que tenía un periódico del año 37 encima de la mesa, los papeles, la última fecha también era del año 37, iba a echar la siesta a hacer el paripé. Llaneza, pues todo el dinero que se sacaba de impuestos se lo regalaba a Franco, toda la riqueza que generaba Baracaldo la regalaba. Cierto es que él personalmente parece ser que no se quedó con mucho, pero lo que no era suyo también lo regalaba. Y, por ejemplo, anécdotas como cuando construyeron la iglesia de San José, ¿no? Era de una familia nacionalista vasca, que era la misma, por lo que me han contado, que del Bachoqui. Y ellos pensaban sí, que le habían regalado al partido, por ser del partido, las tierras. Entonces fueron a buscarle al campo de concentración y le hicieron una oferta, ¿no? Venga, te voy a pagar lo mismo que te pagó el partido por las tierras. Claro, el hombre que estaba allí preso, pues debió decir, vale, de acuerdo. Lo que tú quieras. Sí, pero déjame vivir. Y cuando descubrieron que no había sido regalado, sino que habían pagado varios millones, lo que hizo Llaneza fue una acuestación popular obligatoria y todo el mundo de Baracaldo tuvo que pagar una cantidad de dinero para sufragar esos gastos imprevistos que habían tenido. Y construir una iglesia y con el párroco, otro de los personajes llamativos de la época, don Simón, ¿no? Sí, de la calle Arana, tenía una vertiente muy social, en este caso se juntó con Llaneza, luego creo que acabaron muy mal, él abogó más por luchar por los pobres y sacar a la gente, sobre todo le tocó vivir la época de la inmigración masiva, que de eso por ejemplo no hemos hablado, pero mucha gente de la que vino a Baracaldo venían porque en sus tierras no tenían nada que comer, pero otros muchos venían también porque aparte de no tener nada que comer, venían exiliados. Al igual que mucha gente de Baracaldo fue exiliada fuera de Baracaldo, fuera de territorio vasco, como un castigo añadido a haber perdido la guerra. Y entonces él trató de darles una educación, una alimentación y unos mínimos. Estamos hablando de un periodo también de mucha hambre y de división social, como la época de finales de la República. Sí, claro, porque una vez que se pierde la guerra, los vencidos son vencidos. Entonces están a merced de los que habían ganado la guerra. Y eso hace una división. Dentro de los propios franquistas hay una división, ¿no? Están los carlistas, los falangistas, los camisas viejas, que se decía, y demás, que incluso entre ellos tenían problemas. Hay que recordar que, por ejemplo, los carlistas fueron los primeros que atentaron contra Franco en el año 47 en la Basílica de Begoña, porque estaban en desacuerdo con la política que estaba llevando. Pero la división mayor era esa, vencedores y vencidos. Sí. Fue una guerra en la que los que ganaron humillaron o trataron de humillar a los que habían perdido y a sus familias.
¿no? Contaba gente como, no ya solamente que les obligasen cuando sonaba el himno de España en mitad de la calle, porque Llaneza colocó unos megáfonos a saludar brazo en alto mientras durase el himno, sino que había cuadrillas de chavales por la calle que se dedicaban a pegar a sus convecinos, a niños o a mayores, y a obligarles a saludar también brazo en alto, bajo amenazas de palizas o de muerte incluso. O sea, entre los propios vecinos, digamos. Sí, sí, fue una cosa muy, muy cruel. Muy cruel. Eso te han contado los propios testimonios que has recogido para el libro. Sí. ¿Y ocurrió en todo Baracaldo o se puede distribuir, no sé, por distritos además? No, es algo generalizado. Porque el tema del hambre, por ejemplo, sí, es diferente, Sí. lo que es la zona más urbana de Baracaldo que los barrios más rurales. Sí, la gente que tenía acceso a huertas, a tener pequeños terrenos o grandes, ¿no? Porque Baracaldo, hay que pensar que no era el Baracaldo de hoy, que zonas como Guernica, Carbola eran huertas con caseríos, cosa que hoy es, no sé, es casi impensable, ¿no? El pensar que eso era así. Entonces esa gente, pues bueno, tenía la suerte de poder acceder a unos alimentos que el resto de la población no. Gente que por ejemplo, ¿no? María Gago contaba cómo estaba de vacaciones cuando empezó la guerra y pudo venir aquí con aceite y demás, entonces no le faltó comida. Luego el extraperlo, luego gente que estuvo con el mercado negro, pero miseria, contaba otro que había los batallones, cuando terminaban la comida, cuando ellos comían, lo que sobraba lo repartían entre la gente del pueblo que se acercase hasta allí. Y entonces a él le daba mucha vergüenza, pues su madre le mandaba todos los días a que fuese a coger, y que había días que se quedaba sin comer por vergüenza. Ese mismo hombre contaba cómo había un comerciante que a él y a un amigo les daba todos los días un pedacito de pan, más o menos grande, y que un día llegaron y que en vez de dárselo a ellos se lo tiró a un perro que había al lado, y que los dos se miraron y se lanzaron de cabeza a quitárselo al perro. A ese nivel estamos hablando, que había comerciantes que vendían incluso carne de burro atestiguado porque a alguno le tocó la pata con la herradura del burro todavía puesta. Y eran afortunados porque tenía algo de carne. Eso es confirmado que era una época de división social, por tanto, y de hambre. ¿Había mucho extraperlo en Baracaldo? Pues bastante. La gente aprovechaba, pues bueno, el tren, teníamos varios trenes, entonces aprovechaban que se traían productos de Bilbao para tirarlos y recogerlos y esconderlos, gente que tenía contactos con gente que estaba en Francia y trataban de pasar la muga para luego llegar aquí con algunos pequeños productos, algunos lo conseguían, otros no, pero sí que hubo bastante extraperlo. Con la zona rural también. Durante la guerra se iban mucho a la zona de Munguía, a la zona de Durango, y allí trataban pues de intercambiar pequeños productos que podían tener en casa, que igual no sobraba, pero que igual podían pasar sin ellos, para buscar otros productos que solamente existían en esas zonas agrícolas. Bueno, eso es más trueque. Sí, era un trueque, pero que creo que a veces aprovechaban más los unos que los otros. Cuando hablamos de este periodo, y además en una zona tan concreta como Baracaldo, no podemos dejar de pasar por alto el Altos Hornos de Vizcaya. ¿Se debía haber derribado, o sea, tierra quemada, para que los franquistas no pudieran utilizar las instalaciones, o realmente actuaron bien dejándola en pie? Pues mira, yo cuando empecé la investigación partía con una base de prejuicios sobre el tema, ¿no? Siempre se había oído, ¿no? Que había que haberlo volado, que había que haberlo destruido. Y entonces cuando me metí ya en faena con ese tema, he tenido muchos problemas para poder averiguar la verdad de lo que ocurrió, y de hecho no tengo ningún testimonio de nadie que estuviese en esos momentos allí, porque han hecho una especie de pacto de silencio y no han querido dejar testimonio de ello. Lo pasaron muy mal, también hay que decirlo. Y entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué es lo que se tenía que haber hecho? Vamos a empezar por qué ocurrió. Desde Valencia, que estaba en aquel momento el gobierno de la República, se da la orden de volar la industria, en este caso la industria vasca, y no dejar, como dices tú, tierra quemada, para que no pudieran aprovecharse de ello las autoridades franquistas. El gobierno vasco acata esa orden, aunque le dice, pero tú nos tenías que haber ayudado a evitar esto. Y hay un cruce de misivas, de telegramas, entre el Lehendakari Aguirre y Negrín, acusándose de traición mutuamente, una cosa bastante dura. Y cuando llegan las órdenes, ya estamos hablando de que Bilbao ha caído, no se ha destruido ninguna industria anteriormente, y entonces llega ya la zona de Baracaldo, ya la industria, la margen izquierda y demás, y Pablo Beldarrain, que era el comandante de la 5ª División, que tenía su comandancia, su mando en
en la fábrica de gomas Garay, acata la orden y decide que hay que volar la industria. Sí. Bien, ¿qué pasa? Que Baracaldo está siendo copado por el monte y la gente del batallón Gordesola está documentado que hablaron con los italianos que estaban en Erandio, pasaron el bote y negociaron. Estuvieron hablando, pero más que negociar parece ser que hubo una especie de amenaza de o rendir Baracaldo tal y como está o vamos a entrar a sangre y fuego y aquí no va a quedar nadie vivo. Estamos hablando que la gente del batallón Gordesola eran de Baracaldo y Sestao mayoritariamente, entonces tenían sus familias, venían de batirse como auténticos héroes en el cinturón de hierro. Y claro, estaban en su casa, ¿cómo defenderles si no tenían armas? No había aviación, no había artillería, no había nada. Y los que iban a sufrir las consecuencias iban a ser sus familias, además. Y además se les está diciendo lo que hemos comentado antes, eran obreros, no eran militares, no tenían esa visión militar ni esa visión de la estrategia. Sí, Así que claro, les estás diciendo a gente que solamente sabe trabajar en una fábrica que destruyan su trabajo. Vale, ¿de qué van a vivir después? Porque ellos no pensaban que iban a ser encarcelados o... Dejan el arma, se van a su casa, me he rendido, ya está. No. Ellos pensaban que iban a volver con su vida normal a trabajar y sin más. ¿De qué iban a vivir sus familias? ¿De qué iban a vivir ellos? Yo lo que he intentado hacer es ponerme en su lugar para entender mejor lo que ocurre, porque es muy fácil, desde mi despacho, 80 años después, leyendo unos libritos, decir estos tenían que haber hecho esto, estos tenían que haber hecho cual. Pero había que estar en ese momento para tomar las decisiones. Y parece ser que después de discutir, incluso el lehendakari Aguirre vino con Pablo Beldarrain y Luis Urkullu a debatir sobre el tema, tuvieron un par de reuniones bastante duras, les prohibieron hablar con los italianos, cosa que desobedecieron. Sí. Y finalmente no se sabe, porque Beldarrain da 3 versiones distintas de lo que ocurrió en 3 momentos distintos de su vida, no se sabe realmente qué decisión tomaron allí, dentro de esa reunión. Lo que sí se sabe es que Luis Urkullu llegó donde su batallón y a mano alzada decidieron entre todos ellos si volar o no la industria. Y decidieron no volarla. No es verdad que hubiese ningún batallón ni cántabro ni asturiano, como dicen, dinamiteros, para destruirlo. Tampoco es verdad, como yo también he escrito pero anteriormente. Sin embargo, el puente colgante sí que lo derribaron. Sí, pero eso fue el batallón Malatesta. Y eran oriundos de aquí, muchos. Y además estaban a la margen derecha. O sea, si estaban allí no podían estar aquí. Bueno, derecha e izquierda. Sí, pero o sea, fue por el otro lado, ¿no? Sí, y más allá. Entonces... Sí, que te he interrumpido ahí. No, era más difícil de hacerlo. Estábamos con que no es verdad que los dinamiteros así hubieran venido. No es verdad, incluso yo mismo escribí antes de hacer este libro algún artículo donde comentaba esto mismo, pero una vez investigado con mayor profundidad he visto que no hubo ningún batallón, como os digo, ni cántabro ni asturiano, y finalmente entregan la fábrica tal y como está. Vale, esto es lo que ocurrió, lo que creemos que ocurrió, mejor dicho. ¿Qué es lo que debería haber ocurrido? Bueno, si se llega a destruir la industria, ¿qué hubiese pasado? Realmente hay teorías que dicen que hubiesen ralentizado la guerra, que Franco no la hubiera podido utilizar en beneficio propio, y entonces quizás hubiese empezado la Segunda Guerra Mundial, y como ya sabemos cómo terminó la Segunda Guerra Mundial, pues Franco hubiera sido también capturado como Hitler y Mussolini, y entonces no hubiéramos tenido una dictadura tan larga. Vale, esa es una de las teorías. Otra teoría dice que si se hubiese volado, se hubiese podido volver a reconstruir y no hubiese ocurrido nada, o se hubiese reconstruido en otra zona por castigo a los vascos que habían volado esa industria. La verdad es que todo sería ya, eso entra dentro de la historia contrafactual, donde es la imaginación la que juega. Sí, pero realmente no tenemos datos reales de qué es lo que hubiese ocurrido, porque puede que si la llegan a volar y la guerra se ralentiza en algo por no poder utilizar esa industria para beneficio propio de Franco, quizás no hubiese empezado la Segunda Guerra Mundial. Puede que Hitler hubiese esperado un poco. Ya, pero como tampoco lo sabemos, por eso, entonces eso ya es fantasear. Lo que sí pienso es que a lo mejor hubiera sido más difícil la vida para los civiles que se quedaban en Baracaldo, desde por luego venganza. Hay muchísima gente que está muy agradecida a la gente del batallón Gordesola que por no volar la industria, porque no tenían otra forma de vida realmente. Al igual que hay también gente que está muy enfadada y que les acusa de traición. En el libro no pretendo juzgar a nadie, no hago un ejercicio de buenos o malos. No, trato de contar lo que ocurrió
y luego ya cada uno en su casa que saque sus conclusiones y que se quiera posicionar con quien quiera. Eso es, cada uno desde los familiares o antecedentes. Yo lo único que tenga, digo es que había que estar allí para tomar esas decisiones y no vale 80 años después decir eso es. Lo que tenían que haber hecho. Podemos analizarlo, pero no juzgar. Al igual que hablamos del tema de Altos Hornos, del tema del cinturón de hierro, eso es evidente que fue el ingeniero Goicoechea el que vendió, el que se llevó los planos al bando franquista. Bueno, pero en torno a eso es que... o igual hay más que eso. Sí, es que la guerra en general es como de pandereta, es de chiste. Si no hubiese sido tan trágico, es de chiste. O sea, antes que él, el encargado de diseñar el cinturón de hierro, se había intentado pasar ya al enemigo con los planos, le capturan, está todo enredado en una red de espionaje nazi, estaba Bakonin, el cónsul austriaco que había en Bilbao, les fusilan. Y entonces Goicoechea es cuando decide también pasarse y se pasa con los planos. Vamos a ver, que este señor era amigo íntimo del otro, que lo sabían las autoridades del gobierno vasco y aún así permitieron que siguiera diseñando el cinturón de hierro y que tuviese acceso a esos planos y es más, acceso a poder cambiar de bando. Es decir, a llevárselo y marchar. Sí, y, es, o sea, es por decir, sabes que tienes un zorro al gallinero, pero en vez de uno tienes dos. Lo sabes, has cogido a uno pero has dejado al otro. Ay, me han robado los huevos, ya, majo, se veía venir. Eso sí que se veía venir. Entonces, es una defensa estática el cinturón de hierro, sin apenas aviones para defenderla, luego ya sin aviones, sin apenas antiaéreos, sin artillería, es indefendible, bastante aguantaron. De hecho, lo que me llama la atención es que aguantasen 11 meses, realmente, incluso el propio Goicoechea les dice a las autoridades franquistas con qué materiales defectuosos se han construido muchas casamatas, muchos nidos de ametralladora. O sea, que desde el principio y sin estar acabado ya era. De hecho, la obra tenía unos planos enormes, ¿no? Unos muros muy gruesos, que luego no se llevaron a cabo, se hizo un cuarto de lo que se pensaba hacer. Sí, bueno. Podríamos estar hablando, Koldovica, 2 horas o más del libro, pero sí quiero trasladar un poquito a la gente que nos está viendo algunas cosas que me han llamado la atención. Por ejemplo, se pasaba muchísima hambre, pero sin embargo siempre había para el coñá, un coñá, pues eso, parapetos o algo así, ¿no? Sí, el sataparapetos, sí. ¿Y qué es que tenía pues ese coñá? Pues nada, tendría alcohol de muy alta graduación, de muy baja calidad, y que les daba calor y les infundía valor, simplemente. Que además del niño de la guerra que hemos hablado, Raimundo Pérez, estaba también Pedro Barrondo, que fue el fundador de Kaiku. Sí. Pero este fue baracaldés también. No, este era de Sestao. De hecho, lo que pasa es que su hija, Gorane, vive en Llano desde hace más de 50 años y, bueno, es amiga mía, la conocía de antes de empezar a escribir el libro y como hablando, me contó la historia y tuve la suerte de que me contase todo lo que les había ocurrido. Gorane nacía en Simondrogas y una vez que a su padre le capturan, que era, ¿cómo se dice? Hablamos de Barrondo. Sí, era... ¿Militar? Sí, era militar, era de ANV, era comisario político. Ah, comisario político. No me salía la palabra, perdón. Era comisario político de ANV y fue capturado, fue detenido y encarcelado en el Dueso. Entonces, Gorane con sus 2 hermanos es evacuada a Francia junto con su madre muere, y entonces queda en una casa allí de acogida donde les enseñan euskera. Y de hecho yo hablaba con ella en euskera, y joder, me llamaba la atención de Simondrogas y euskaldun, y además muy bien lo habla. Y luego ya pudieron volver. Pero claro, ellas tienen las cartas de su aita, y lo que guardan como un tesoro es el vaso, que además viene fotografiado en el libro, sí. Es el vaso que tenía su aita, en el que bebía en el penal del Dueso, que tenía tallado el Saspiac Bat por él y el escudo de ANV, y luego en el culo tenía como una especie de código. Creo que el código viene a decir más o menos los días que iban desapareciendo sus compañeros. Y él fue asesinado el 24 de diciembre de 1937. Fusilado allí mismo en el penal del Dueso. También nos sin tener ningún tipo de delito de sangre ni nada, como siempre me decía su hija. O sea, simplemente por tener una ideología distinta y haber perdido la guerra. Eso es, por el bando de los perdedores. Pues Nicolás Redondo, el abuelo, que fue entrenador del Baracaldo. Sí, y creo que también fundador o relacionado con la presidencia del Baracaldo. Sí.
Y que además el Baracaldo en 1939 pasó a llamarse Oriamendi, Baracaldo Oriamendi. Sí, era un club de fútbol que ya existía, o sea, por decirlo así, como que el Baracaldo desapareció y se integró dentro del Oriamendi para luego volver a recuperar el nombre de Baracaldo y desaparecer el Oriamendi. Y vamos a dejar para que la gente que lea el libro... Y hubo varios jugadores del Baracaldo que estuvieron en la guerra y que murieron en la guerra. Y eso también que lo descubra la gente cuando compre y cuando lea el libro, y además de todo el proceso de construcción del famoso monumento. O dice, ¿dónde quedamos en el monumento? Y dicen los de fuera, pero si eso no existe, da igual, ya todo el mundo de Baracaldo sabe dónde está el monumento. Ha quedado ahí la Plaza Bienera como el monumento, sí. Bueno, fue un proceso largo y que le llevó más de un sinsabor a Llaneza, el alcalde, porque el constructor que consiguió la licencia para construir la obra, pues debía ser un poco jeta. Y entonces le iba engañando en los plazos, le pedía siempre mucho dinero y ponía materiales de peor calidad que la solicitada, y casi estuvieron a punto de no inaugurarlo. De hecho, vienen los planos originales donde aparecen dos estatuas que luego no se construyeron porque encarecían mucho el tema, y porque además ponen una excusa que a mí me llamó la atención, y era que podían ser irrisorias para la gente. No sé muy bien a qué se referían, pero venía, si no recuerdo mal, un falangista y venía un carlista. O sea, faltaría el ejército, ¿no?, representado para los franquistas. Y al final, cuando lo inauguran, el constructor, que creía que iba a cobrar todo, Llaneza creo que le tuvo como unos 10 años sin cobrar, con pleitos de por medio y demás. O sea, que le salió bastante cara la jugada. Que Llaneza, es que yo siempre me sonrío porque toda la gente mayor de Baracaldo siempre me cuenta lo del policía, que había un policía también. Sí, la Gilda, sí. Eso es. Curioso, digamos, y Llaneza cómo obligaba a los hombres a llevar camisas de manga larga y a las mujeres medias. Sí, que había faldas con medias. Sí, la Gilda, que conocido así, el municipal, encargado de tocar las piernas a las mujeres para ver si llevaban medias o no, que ya se llevó más de un bofetón. Poco seguramente, pero se llevó alguno. O lo iban a la gente incluso que venía de visita de otros pueblos a comprarse medias, aunque fuesen a la zona de las Esarras, ¿sabes? Bajaban del tren, medias, y ahí debía haber alguna mercería que se hacía de oro. Y muy curioso también lo que me contó Iker López de Vergara, porque su mujer era la taquillera del Teatro Baracaldo, y su mujer, no, perdón, su madre, y me contó cómo a Llaneza le gustaba mucho la zarzuela, y cuando iba a ver una zarzuela al Teatro Baracaldo y alguien tosía o estornudaba mucho, repetidamente, ordenaba que le sacaran. Y se le había molestado mucho, le había cortado alguna parte que le gustaba mucho, pues que le hicieran el regalo de darle una pequeña paliza. O sea, era un poco como Lampa. Esto, sí, un ordeno y mando y... Sí, durante 25 años hizo lo que él dijo. Muy poquita gente se atrevió a hacerle frente. Y señoras y señores, lo que hemos contado es solo una mínima parte de todo lo que aparece en el libro. Que disfruten con él. Gracias, Coldovica, por haber estado con nosotros. A vosotros. Te animamos a un segundo, ¿eh? Sí, ya. O sea, las nuevas ediciones, y seguramente que luego consigues más documentos y testimonios. Sí, ya estamos recogiendo algún testimonio más para hacer alguna ampliación o quizás una segunda parte más ampliada, sobre todo el periodo del franquismo. De posguerra. Pero no, otros 15 años no, ¿eh? No, esto va a ser, espero que más corto, si no, mi mujer se divorcia de mí. Seguramente. Gracias. Vale, es que ricasco. También les damos las gracias a todos ustedes. Esa es Actualidad Municipal, pero mañana tienen una cita con nosotros en el debate en temas de actualidad. Les esperamos, Jabón.